Buenos días. Vamos a empezar la mesa redonda de, evaluación farmacodinámica y de adherencia a tratamiento. Y bueno, pues tenemos el placer de contar con tres ponentes maravillosos y que bueno, espero que os guste la sesión. Y empiezo presentando a Marta Crespo del Hospital del Mar. Vale, sí. Es un placer comoderar con Manuel Muro, de La Risaca. Y como decía Manuel, tenemos tres ponentes excepcionales. El primero de ellos es el doctor Julio Pascual, al que todos conocéis, nefrólogo dedicado al trasplante durante muchísimos años, actualmente director médico del Hospital 12 de Octubre, muy implicado y muy interesado en muchos aspectos del trasplante renal y entre ellos, a lo largo de los últimos años, hemos trabajado en monitorización de los pacientes, intentando encontrar herramientas que nos permitan predecir el riesgo de rechazo. Hoy nos va a hablar de un test que se ha desarrollado en España, una posibilidad de monitorizar o de predecir la respuesta de nuestros pacientes. Y nada, gracias Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Marta, doctor Muro, muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme a compartir estos minutos para poner encima de la mesa la posibilidad de monitorizar un poquito más allá de los niveles de los fármacos. He recibido honorarios de asesoría de la empresa que comercializa este nuevo dispositivo. Asumo que esto no sesgará en exceso mi charla. Tenemos necesidades no cubiertas en trasplante, todos somos conscientes de ello. La unmet needs, necesidades no cubiertas que tienen que ver con mejorar fundamentalmente el pronóstico del paciente al que ponemos un riñón, tanto del injerto como del propio paciente y su vida. Bajar la incidencia de cáncer, bajar la incidencia de rechazo y de desarrollo de anticuerpos donantes específicos, hacerlo con menos infecciones, con menos incidencia de enfermedad cardiovascular y todo ello en el marco de una mejora de la calidad de vida, que es lo que buscamos. Trasplantemos un paciente de 30 años, trasplantemos un paciente anciano de 80. Esta diapositiva yo he decidido ponerla en todas las charlas que tengan que ver con la nefrología y el trasplante en general, porque es una llamada de atención contra el triunfalismo de los que nos dedicamos al trasplante y que estamos encantados de los resultados que tenemos. Esto es una gráfica del registro de enfermos renales de la Sociedad Europea de Nefrología, en la que se plasma la expectativa de vida por décadas de edad de los ciudadanos actuales. El punto negro son los años que les quedan por vivir según la edad que tengan. Yo que tengo 61, pues aquí veis el punto negro es aproximadamente 20 años de esperanza de vida. Si estoy en diálisis, esa esperanza de vida es en torno a 7 años. Si estoy trasplantado, es en torno a 10, 11. Casi la mitad de años de vida que espero vivir si estoy trasplantado que si estoy en la población general. Ese gap, esa distancia entre las bandas rojas y los puntos negros es lo que nos queda por transitar para estar realmente satisfechos de los resultados del trasplante renal en nuestro medio. Las principales causas de muerte del paciente se relacionan con la inmunosupresión, y esto ya lo sabemos, y a veces nos olvidamos porque hacemos una especie de negación freudiana de que en buena medida las consecuencias negativas que inducimos a los pacientes las pagamos con su vida, con toxicidad sobre el riñón, etc. Enfermedad cardiovascular, cáncer e infección tienen mucho que ver con nuestras estrategias inmunosupresoras. Y también tienen que ver, en una mesa de adherencia hay que comentarlo, el rechazo agudo y crónico también tiene que ver con la inmunosupresión, su potencia, su balance, beneficio-riesgo, etc. En las últimas décadas se han desarrollado toda una serie de inmunosupresores y la mala noticia es que durante los próximos años, salvo nichos de pacientes muy concretos, como puede ser, por ejemplo, los que tienen alto riesgo de rechazo humoral o incluso los que sufren un rechazo agudo humoral o rechazo crónico, que tienen fármacos en desarrollo que les van a dar esperanza para poder curarse, fármacos básicos en la inmunosupresión de trasplante vamos a tener pocas novedades y en el fondo lo que vamos a tener que hacer es manejar mejor los fármacos que tenemos con una inmunosupresión más personalizada y más adecuada. En la vida real se individualiza poco.
Coca-Cola para todos es el lema general que preside nuestras unidades y en general pues damos 4 agentes farmacológicos. Una preparación de anticuerpos, si es de alto riesgo ponemos timoglobulina, si es de bajo riesgo ponemos basiliximab, en algún centro esporádico ni siquiera hacemos inducción con anticuerpos porque se asume que la ventaja es mínima, dosis moderadas, cada vez seguramente más moderadas de esteroides, tacrolimus, el rey tacrolimus, y luego un fármaco que llamamos tercer fármaco, un antiproliferativo que permite moderar las dosis y la exposición al tóxico que es tacrolimus. En el 90% de casos, mofetilmicofenolato, ácido micofenólico o derivados, y en algunos centros que les ha dado por ahí, inhibidor de mTOR, normalmente everolimus, en algunos casos sirolimus. Por tanto, tacrolimus es el fármaco crucial, el que nos va a acompañar en los próximos años, sin duda hasta que yo me jubile. Seguramente la generación siguiente se jubilará también con el tacrolimus como fármaco básico en el trasplante renal, incluso aunque pongamos riñones de cerdo modificado en humanos. Tacrolimus seguirá estando ahí porque es el rey de la inmunosupresión. Por tanto, es nuestra obligación aprender muy bien a utilizarlo. Es un fármaco tóxico, de baja biodisponibilidad, con alta variabilidad inter e intrapaciente, gran fluctuación del nivel en sangre, aunque a veces parezca que está muy estable, esto es seguramente incierto, estrecho índice terapéutico, que necesita más individualización de la que ahora ponemos en práctica y que tiene un variable balance eficacia-toxicidad. Y por tanto, yo que ya vivo de los sentimientos y de las melancolías, pues no soy muy feliz con la pauta inmunosupresora que tengo para los pacientes que atendemos normalmente. Y más aún si solo la monitorizo con los niveles Valle de tacrolimus, que es lo que en general, teniendo 25 o 30 pacientes en la consulta, es lo que somos capaces de llegar a hacer. No soy feliz con la pauta que tengo porque se produce la muerte o la pérdida del injerto en 1/3 de los pacientes al cabo de 5 o 6 años. Supervivencia del paciente al final peor que con un cáncer de colon o con un cáncer de mama. Si yo me cojo 1000 pacientes con ese diagnóstico y 1000 pacientes trasplantados, al final la supervivencia de esos pacientes trasplantados es peor que la supervivencia de esas mujeres con cáncer de mama o ciudadanos con cáncer de colon. La vida media del injerto renal que ponemos ahora, si ese injerto tiene 30 años de edad del donante, seguramente es un injerto que funcionará 15 o 20, pero en general la media y la mediana de supervivencia en los riñones que ponemos no va más allá de 10 hasta 12 años. Muchísima fibrosis, muchísima infección y muchísimo cáncer, neoplasia maligna. Por tanto, si yo estuviera muy contento de la inmunosupresión que proporciona al paciente, pues no sería sensato. Y además el pensamiento único, ya sabéis, tacrolimus, micofenolato, prednisona, y ya está. Y con esto pues la vida me va bien, es fácil, ya me lo sé, diarrea positivo, diarrea negativo. Y tenemos como mínimo 2 opciones que yo también nunca me cansaré de recordar. Tenemos micofenolato, tenemos inhibidor de mTOR con idéntica eficacia acompañando al tacrolimus. Con micofenolato seguramente menos problemas de la herida, con everolimus sin duda menos citomegalovirus y menos cánceres de algunos tipos, cutáneo como mínimo. Y además hemos visto, por ejemplo, en la simulación de predicción del iVox del grupo de Lupi, cómo la combinación tacrolimus-everolimus-prednisona y la combinación tacrolimus-micofenolato-prednisona tienen los mismos resultados proyectados a 10 años después, con lo que no hay excusa, tenemos 2 posibilidades, adaptemos e individualicemos al paciente. Y no solo esas 2, sino tenemos otro tipo de cócteles. Podemos avanzar un poco en nuestro bar y no darle Coca-Cola a todo el mundo, sino ofrecer una carta más amplia de combinaciones que nos satisfagan un poco más para pacientes individuales. Porque hay que hacer un traje a cada paciente. Tenemos que invertir tiempo, tenemos que ver de verdad a fondo el perfil inmunológico, el perfil de riesgo de diabetes, el perfil de riesgo de rechazo, qué perspectivas tiene el paciente respecto a las infecciones, etcétera, etcétera. Y de momento lo hacemos de manera muy intuitiva y muy poco científica, como ya hacen sin ninguna duda los oncólogos y los hematólogos, que nos llevan en esto décadas de ventaja. Nosotros estamos todavía en la Edad Media. Inmunosupresión personalizada es nuestro objetivo para la próxima década, adaptada a cada paciente y fundamentalmente qué fármacos y fundamentalmente a qué dosis. Y de momento nos centramos en la farmacocinética mucho. Tacrolimus y sus niveles, en algunos sitios muy avanzados, que si área bajo la curva,
de micofenolato, niveles de inhibidores de mTOR. Bueno, pues hemos tratado de avanzar por ahí, farmacocinética. ¿Y qué hay de la farmacodinámica? ¿Qué hay del efecto real del fármaco en las células mononucleadas, en las células que intervienen en la respuesta inmune, etcétera, etcétera? Pues nos faltan herramientas y yo aquí en los próximos minutos les contaré un poco cómo va el desarrollo de una de ellas, que es el inmunobiograma, y que es un bioensayo de diagnóstico in vitro que permite medir la respuesta farmacodinámica de las células inmunes del paciente in vitro, como digo, a los inmunosupresores individuales, a tacrolimus, a micofenolato, a everolimus y sirolimus y a los corticosteroides. El resultado de esta prueba, de este inmunobiograma, pues es una curva dosis-respuesta por cada inmunosupresor para cada paciente, una curva de este tipo en la que somos capaces de ver una serie de parámetros matemáticos que nos dan una idea de cuál es la sensibilidad de cada paciente a cada uno de esos inmunosupresores de manera individual, y esto se puede trasladar a un informe escrito en el que se ve la ratio de activación, el nivel de sensibilidad respecto de una población, el Z-score, etcétera, etcétera, como luego comentaremos. Y la base conceptual es la misma que la del antibiograma, que no sabemos muy bien. Cualquier estudiante de medicina ya sabe lo que es un antibiograma. Es un cultivo de bacterias activas en un hidrogel que, expuestas a los diversos antibióticos individuales, pues inhiben el crecimiento bacteriano. Esto se puede medir y se da un informe de la dosis necesaria de ese antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano. Y esto se mide y se pasa a un informe. Bueno, pues la estrategia conceptualmente no es muy distinta. Se coge una muestra de sangre periférica del paciente, se hace aislamiento de PBMCs, se hace estimulación inmunológica, inclusión en un hidrogel, distribución de la matriz en canales. Cada uno de esos canales tiene un inmunosupresor y eso se lleva a una máquina que nos mide la inmunofluorescencia y esto se pasa a la curva que hemos comentado. Los parámetros de la curva se normalizan en relación al control de la activación y al control sin células, toman valores entre 0 y 1. 0 es mínima sensibilidad al fármaco, 1 es mayor sensibilidad. Bien, pues este bioensayo in vitro ha tenido todo un desarrollo en los últimos ya 9 años, desde un estudio piloto de prueba de concepto en pacientes trasplantados en mantenimiento en 2 centros españoles, posteriormente el estudio Transbio, que ya incluyó 9 centros con más de 100 pacientes, un estudio observacional con algún centro de fuera de España, el Immunotrans, posteriormente el Invitra y actualmente el estudio Biotrime, que es el que pensamos que puede dar mucha más solidez a la posibilidad de utilización de este bioensayo. Comenzando con el piloto que se hizo y que se publicó, como veis ahí, en el año 21, pero se acabó bastante antes, fue un estudio de prueba de concepto, es evaluar realmente si aquí había algo, si hay una curva dosis-respuesta mínimamente reproducible en los diversos pacientes con los diversos inmunosupresores, y lo que se vio es que el inmunobiograma era capaz de proporcionar una respuesta, un patrón del paciente a cada uno de los inmunosupresores testados. El Transbio comparó 2 poblaciones, las que iban mal, fijaos que es un poquito naif, las que van mal versus las que van bien, para ver si realmente en un paso siguiente este bioensayo era capaz de decir, bien, pues estos pacientes que van mal efectivamente tienen menor sensibilidad individual a esos fármacos inmunosupresores y por eso están desarrollando ese rechazo crónico. Bien, pues 50 pacientes de buen curso clínico, función renal estable, sin anticuerpos, sin episodios de rechazo previos, con medicación estable, versus otros 50 con rechazo crónico en sentido amplio, deterioro de la función renal en los últimos 18 meses en base a creatinina, etc. Bien, pues se concluyó de este estudio, también publicado, que los pacientes con rechazo presentaban una menor respuesta, una menor sensibilidad a los inmunosupresores que tomaban que los pacientes controles. Y en regresión logística se vio que las diferencias eran estadísticamente significativas entre pacientes con rechazo y pacientes de curso estable. A medida que disminuía la sensibilidad al inmunosupresor, aumentaba el riesgo de la producción de mala evolución en forma de rechazo. El Immunotrans fue un paso más en más de 200 pacientes en 2 centros
a partir de los valores poblacionales de referencia, pues se calculó un Z-score para cada paciente y es el que al final pues, va a ser trasladado al informe individual que va a reflejar cuál es la sensibilidad de nuestro paciente a cada uno de los inmunosupresores, tanto de los que recibe como potencialmente los que no recibe. Z-score positivo indica una mayor sensibilidad, uno negativo, una menor sensibilidad que la media de la población de referencia. De momento, la cuantificación de eso pues, tendrá que pasar más controles, mucha más población para acabar de tener claro cuál es el rango de la normalidad o de la anormalidad que vamos a buscar. El penúltimo paso que se ha dado en el desarrollo investigador y científico del bioensayo es el estudio in vitro, el inmunobiograma en trasplante renal, que pretendió caracterizar el perfil de sensibilidad en pacientes o bien con rechazo o bien con infección oportunista asociada a la inmunosupresión. Un estudio observacional transversal en trasplantados de más de 6 meses de evolución, 100 pacientes, o bien con rechazo o bien con infección oportunista, y lo que se vio es que el porcentaje de inmunosupresores que toma el paciente a los que no es sensible es mayor en los pacientes con rechazo. Volvimos a confirmar que realmente el bioensayo detecta qué pacientes tienen menos sensibilidad a los inmunosupresores y, por tanto, van a hacer o hacen rechazo, y qué pacientes tienen más sensibilidad a los inmunosupresores y lo que hacen es exceso de inmunosupresión y, por tanto, infección oportunista. Y el porcentaje de los inmunosupresores en la derecha de la diapositiva a los que el paciente es sensible, pues es significativamente superior a los que hacen infección, y ahí tenemos el margen de reducirlo para establecer de una manera cada vez en el próximo estudio Biotrime de manera más cuantitativa, seamos capaces de medirlo de manera más exacta. Y llegamos al último, sin duda el más importante, el Biotrime. Es un estudio observacional, prospectivo, internacional de 15 centros con 2 cohortes, una cohorte longitudinal. Se hace un inmunobiograma pretrasplante, seguimiento de 1 año, biopsia de protocolo al cabo de ese año, y una población transversal que trata de mirar cómo es el inmunobiograma en un momento concreto en el que hay una biopsia de protocolo, biopsia fundamentalmente por indicación. Los objetivos son determinar si hay asociación entre la respuesta a los inmunosupresores individuales y la existencia de rechazo agudo en las biopsias tanto de protocolo como de indicación del injerto en comparación con un grupo control del que ya disponemos. Y determinar si este bioensayo, este inmunobiograma, se relaciona con la aparición de rechazo durante el primer año post-trasplante. La cohorte longitudinal, arriba a la derecha, ya está finalizado el reclutamiento y continúa el seguimiento y el análisis de los resultados, 130 pacientes, y la cohorte transversal, estudios hechos en el momento de una biopsia, 320 en 15 centros, fundamentalmente España y otros países de Europa, incluso un centro en Estados Unidos. El análisis preliminar de la cohorte longitudinal, y estos son los primeros resultados calentitos de la cocina, sin seguramente analizarlos todavía en mayor profundidad, pero quisimos poder contarlos aquí en este congreso, incluso antes de publicarlos, lógicamente. Ahí vemos que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tacrolimus y con una significación, con una P de 0,06, los pacientes con rechazo en biopsia de protocolo o por indicación en esa cohorte longitudinal presentan una tendencia a menor sensibilidad. Hablamos de tendencia porque no alcanzamos una significación estadística por ahora con este número de pacientes estudiados muy robusta. Estos pacientes con rechazo tienen menor sensibilidad con tacrolimus respecto de los controles. Ahí se ve claramente la diferencia gráfica. Con micofenolato la diferencia es mucho más significativa. Hay más sensibilidad en los pacientes que no hacen rechazo, en los controles, y mucha menos sensibilidad a micofenolato en los pacientes que hacen realmente ese rechazo. La diferencia es muy significativa, como lo es también con los esteroides. Los pacientes que hacen rechazo tienen menos sensibilidad a los esteroides que los pacientes controles. Cogidos de manera global, la pauta, tacrolimus, micofenolato, prednisona, la sensibilidad a estos 3 fármacos de los pacientes que desarrollan rechazo es significativamente inferior a la de los pacientes que no desarrollan rechazo, con una P muy significativa. El Z-score total, la suma de sus Z-scores pretrasplante que toman los pacientes antes de la biopsia, tiene un perfil de menos sensibilidad.
Hay que dar pasos, hay que ver claramente la cohorte transversal, hay que seguir estudiando la muestra para acabar de delimitar si estamos ante un bioensayo realmente útil en la práctica clínica, como pensamos que sí puede serlo, como una herramienta más de ayuda a la decisión a la hora de intensificar con este fármaco o con aquel, reducir o incluso quitar fármacos a los que el paciente pues, no es realmente sensible y solo le proporcionan toxicidad e infecciones. Un dato curioso de esta muestra, de manera preliminar y con cautela, por supuesto, es que los pacientes con inflamación en la biopsia de protocolo presentan una menor sensibilidad a los pacientes control, esa respuesta inmune larvada, que a veces está, en muchos casos finales de rechazo crónico, pues puede estar mediatizada por una menor sensibilidad a los fármacos. Los próximos pasos es, durante lo que queda de año, analizar la asociación de la respuesta de los inmunosupresores medida con el inmunograma y el rechazo agudo probado por biopsia, la relación entre ello y la aparición del rechazo el primer año en la cohorte longitudinal, la incidencia de rechazo, infección por BK-CMV el primer año y otros análisis que quedan pendientes hasta los informes finales y la constatación si realmente este ensayo es útil como pensamos que es. Muchos de los pacientes a los que se les ha realizado un trasplante renal podría utilizarse este bioensayo para facilitar su manejo y su monitorización, pacientes con infecciones o con cáncer, pacientes con riesgo moderado o alto de rechazo, problemas de tolerabilidad, incluso problemas estables como pacientes estables como herramienta de seguimiento y también la posibilidad de poder hacer el estudio pretrasplante, personalizar la inmunosupresión según la sensibilidad de cada paciente a ello. En rechazo o infección es donde seguramente en los casos más blanco o negro más utilidad tiene, en los casos grises será más difícil y requerirá mucho más desarrollo y como conclusiones podemos decir que Inmunobiograma es un bioensayo nuevo de diagnóstico in vitro que se realiza sobre una simple muestra de sangre periférica, que nos ofrece una información farmacodinámica, seguramente por primera vez al alcance de cualquiera, de respuesta de cada paciente a cada uno de los inmunosupresores individuales y que complementa la información que todos tenemos de desarrollo clínico, de creatinina, de proteinuria, de situación incluso de la biopsia, etcétera, y nos da una herramienta más para la personalización. La buena noticia es que ya está disponible para los que ya sean más creyentes y accedan a la fe del inmunobiograma. Bien, pues ya lo pueden utilizar. Hay un marcado CE disponible. Simplemente tienen que pedir el material de extracción a la compañía, se envía esa muestra, la compañía la procesa, hace el bioensayo e emite un informe en 2-3 semanas. De momento es lo que se tardará porque bueno, pues el bioensayo todavía necesita todo ese proceso y ese procesamiento. En un evento que hubo de la Asociación Americana de Médicos de Trasplante, bueno, pues se introdujo el inmunobiograma como parte de la innovación y de pipeline en el Symposium de Future of Transplantation 2023 en Boston. Eso muestra que está empezando a tener interés para la comunidad trasplantadora. Muchísimas gracias. Dejamos las preguntas al final. Thank you very much. The next speaker is Friedrich Hoppenthal of the Medical University from Vienna. We spoke the detection of no adherence immunosuppressive treatment for monitoring con Torque Tenovirus low viral. Muchas gracias. Sorry, now I have to change to English. My Spanish is not so good. So thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here and that you placed this great venue for this very important topic, medication adherence, and how we can better estimate it in our kidney transplant recipients. And just a slight problem. Actually, I was quite positively surprised when you came up with this topic and with this about how to use TTV for non-adherence detection, because it's a very, very novel thinking and a novel concept how we can estimate the adherence after kidney transplantation. And so I was really excited because actually it's my PhD thesis, and I'm really looking forward to make this talk for all of you.
So help. Okay, perfect. Okay, perfect. So after transplantation, we always want to have optimal immunosuppression, and this demands perfect 100% adherence. But we know this is a case which is quite unrealistic in our daily clinical routine care. And adherence has so many different phases and patterns. You can delay your intakes, you have single missed doses, you have consecutive missed doses, so-called drug holidays. Maybe the patient has changed his doses by himself, or you completely stop taking one of his prescribed drugs. And all of these different errors can decrease the level of adherence. And we know that adherence performances already below 95% may have an impact on post-transplant outcomes, increasing the risk for de novo DSAs, graft rejection, and finally graft failures. And to overcome this problem, it's really important that we find tools how to assess medication adherence in our clinical routine care. And we need tools which are on one side very good to be implemented in our care, and on the other side provide us enough sufficient data to make any conclusions about medication adherence. In an ideal world, we would relate on electronic drug monitoring, which can compile these very nice adherence patterns over time, but this technique is very needs a lot of resources and costs and demands an own compliance adherence to use such devices. On the other hand, we can use self-reports like the BASIS questionnaire, which are very simple to implement, but can be biased by the patient, by the reporting data. So in clinical routine nowadays, we rely on the tacrolimus through levels, CNE through levels, and we like to monitor the immunosuppressive exposure over time. We want to achieve stable drug levels, but this technique has provided us limited info about the actual adherence performance. We don't know if there are any delayed intakes, missing intakes, so we don't know any implementation errors. And on top of this, this technique is prone to the so-called white coat error that affects the patient are afraid of us and then taking their prescribed drugs just in advance, a couple of days in advance prior to their appointment in the outpatient clinic. So we maybe need more tools, and we maybe need an immunometer which shows us the current state of immunosuppression and indicating the risk for infection, and more important in terms of non-adherence, the risk for rejection. And what might be such a tool is the quantification of the TORC tinovirus, TTV. TTV is a nanovirus, and we know about 20 species. It has two main properties. It's highly prevalent, especially after transplantation, and it's not associated with any kind of disease. On top of that, we know that it's resistant to all conventionally used antiviral therapies, and that the TTV load associates with the strength of type of immunosuppression, and then maybe can work as a surrogate for host immune function. So what's as well very special for TTV is how it behaves after transplantation. If you see on the left, the very small orange bar, this is a TTV load at the time of transplantation. And with the initiation of the immunosuppression, TTV expands and becomes the most dominant virus within our human virome. And this work, this was the primary data on this topic from the research group from Stanford, really kicked off all the contribution in the field of TTV and kicked off our attention on this topic in Vienna, but also here in Spain. So we all worked on the hypothesis how we can use TTV for the risk assessment, that low TTV is indicating under immunosuppression with an increased risk for rejection, and high TTV indicating over immunosuppression for an increased risk for infection, and that when TTV is within a specific range, also the immunosuppression is best individualized. So we have published a couple of studies on this topic, but the most important one, I think, is the TTV POET trial.
This is a non-interventional trial including roughly 400 kidney transplant recipients. In this trial, we have measured TTV in 3 months intervals using the Vienna in-house PCR, and the clinical endpoints were biopsy-proven rejection and host infection. Firstly, we could describe the typical kinetic for TTV after transplantation with this rapid increase over the first 3 months, peaking around day 90 to 100, and then followed by a stabilization phase between months 3 and 12, which was in this study also the observation period for the clinical endpoints. The main conclusion from this study was that we could draw this dynamic concept for risk assessment. First, patients with an infection had significantly lower TTV loads prior to the event. And on the other hand, patients who developed rejection episodes had also significantly lower TTV levels prior to the event, so with infection higher. And what you can see is that the risk for infection increased significantly with every log increase of TTV, and on the other hand, the risk for rejection decreased with every increase of TTV. And then if TTV is between this range, between 8 to 6 log, the immunization might be better individualized. So in this trial, we have used the Vienna in-house PCR. And I know that since 2021, a new commercial PCR is on the market, promising a high degree of standardization for the PCR assays. And this is a quite important topic for all PCR virus PCR assays. And in this study, we try to validate our risk assessment concept using 342 plasma samples and quantified them at the same time with the new commercial PCR and with our Vienna in-house PCR. What we firstly could see is that both assays correlate very well together, and that the new commercial PCR measured TTV in mean 1.4 log lower than with our in-house PCR. This might work as a conversion factor to interpret previous results or results generated by the in-house PCR. The most important thing in this validation study was that we could confirm our risk assessment, but now with slightly different limits to minimize the risk for infection and rejection. Now the optimal range was between 6.6 and 4.6 log, and having in mind this conversion factor and the other C statistics. So now we have to make a link to non-adherence, and I think this link is quite obvious looking at this dynamic concept. If TTV is very low, you have indicating under immunosuppression. I think there are two main causes which can cause under immunosuppression. First, there's inappropriate dosing of the tacrolimus or the other immunosuppressants, or there's inappropriate adherence behavior of our patient. And to investigate this hypothesis, we have invented another trial, the so-called ADHOC trial, which was a comprehensive granular longitudinal intensive adherence monitoring of the first 2 years post-transplant combined with our TTV immune monitoring. In this trial, we could include 226 kidney transplant recipients and on a standard immunosuppression. We had 5 visits in the first year and 1 last visit at 24 months post-transplant. And at all visits, we have applied self-reports using the BASIS questionnaire. We have used electronic monitoring using MEMS devices. We had direct cytological evaluations. We collected pharmacy refill records by medical personnel, and we tried to analyze the interpatient variability of the CNIs. And the adherence monitoring was then combined with the data from the quantification of the TTV, and this adherence monitoring was then extended by 2 more years of clinical follow-up just to gain more clinical events. The main event, or the primary endpoint in this study, this is unpublished data, was allograft rejection biopsy proven according to BAMF. And what we could see here, analyzing only the self-reported adherence using the BASIS questionnaire, is that the patient who reported non-adherence at least once in the first 2 years had significantly
more graft rejections than the patient who remained adherent all the time. And this is just a cumulative analysis. Applying a more proper, in-depth, time-dependent model, we could see that, or using non-adherence as a changeable risk factor over time, we could see that non-adherent patients had an increased risk developing rejection after reporting non-adherence. And this provides some new predictive validity for this self-report measurement. And within this cohort, we have done some first internal analysis to look on the link between TTV dynamics and self-reported non-adherence. And this analysis is restricted to the first year post-transplantation. And what you can see with the red line in the graph is that the patient who were reported to be non-adherent more than one time, and a cohort with a higher risk for non-adherence and adverse outcomes, had a slightly lower TTV dynamic over the first year than patients who remained adherent all the time. And this difference also became significant at 9 months post-transplant. So this was just the first hint pointing towards the direction of non-adherence and lower TTV. So when we want to use TTV as an adherence measurement or estimator, we have to know how TTV kinetics reacts after significant changes in the immunosuppressive drugs. So in this work by my colleague in Vienna, Dr. Regele, we have looked into the TTV kinetics after significant isolated tacrolimus changes. And if the tacrolimus was increased or decreased by more than 20% isolated. Also, the TTV kinetics increase after 60 days, or the change in TTV load becomes obvious after 60 days. So, looking at this, we have to know that a single missing or single change in our prescribed doses, I don't think that this have any effect on the TTV load. TTV really reflects significant, severe changes in your dosing, and this over a prolonged period of time. It really reflects the immunosuppressive exposure of the last weeks to months, and this is a huge difference in comparison to using the tacrolimus rule levels. And another group from Germany in Heidelberg also made a similar analysis with mycophenolate acid. They have paused MPA for a better enhanced immune response after COVID-19 vaccination, and they have observed that the TTV load decreased significantly after 4 weeks of MPA withdrawal and then increased again after reintroduction of these drugs. So what I like to conclude from this data is that TTV is not restricted to just one immunosuppressant. You can use it for, or it's reflecting the overall state of all applied immunosuppressive drugs. And I think this is also very beneficial for TTV monitoring. And once again, in the study, you can see that the effect on dose changes in the immunosuppressive drugs is delayed obvious in the TTV load after 1 to 2 months. So just to have a little bit practical view, I provide you here this case report of a young patient from this ADHOC trial I've showed you previously. I think this, at the time of transplantation, this patient had very good transplantation conditions. It was a living donation, preemptive, and when you look, the green graph, this is the TTV load over time, over roughly the first year. He had significantly increased, typically increased in the first period, but then decreased significantly and was very low for roughly 9 months post-transplant. In comparison, if you look at the black graph, the tacrolimus through levels, they showed somehow quite variability, but were roughly in a very reasonable range. The end of the story was that the patient had a mixed severe graft rejection leading to graft failure, and the patient had to go to dialysis for his first time in his life, so a very, very severe event. And he came up in our ambulance, in our patient clinic, with a creatinine from
from 20 and at 4 weeks before a creatinine of 2. So it becomes very clinical significant in a few weeks. Were there any time to intervene? I think yes, because if you look at the TTV graph, TTV was very low for a long period of time, indicating under immunosuppression. And this should have led maybe to any time of intervention, maybe that we have to investigate if there are any cause for this under immunosuppression, or maybe is there any cause for under immunosuppression by non-adherence. This maybe kick off any more intense adherence or personalized adherence assessment. And that's a very practical cause how we could use TTV in our daily clinical practice. So what's next? To analyze this triangle association between adherence, post-transplant outcomes, and TTV in between, we're really looking forward to analyze the whole data set of the ADHOC trial to see how TTV performed against all other validated adherence measurements. And personally, I'm very interested to see how this association also looks like in other solid organ transplant cohorts, for example, lung, heart, or liver transplants. So there's a lot of work to do and left that we have to more explore this novel concept. What's also next is that we have invented the TTV-guided trial. This is a randomized phase 2 trial in which we now try to test the TTV-guided individualization immunosuppression. It's a multi-centric trial. We perform it currently all around Europe, also in Spain, in Valencia. And in this trial, we like to include 260 kidney transplant recipients. All these recipients will then randomize at month 4 post-transplant in the control group, where the tacrolimus through level are defined by the local standard according to the tacrolimus through levels. And in the intervention group, we'll use the plasma load, the TTV plasma load, to define the tacrolimus through level target. So if TTV is below our defined threshold, we will decrease our tacrolimus target, and if TTV is below, we will increase the tacrolimus target, and if TTV is above our target, we will decrease our tacrolimus target. So why I like to mention this trial is that also in this trial we have incorporated a quite intense adherence monitoring, and hopefully this trial will gain more data on medication adherence in clinical trials, which is a quite important topic by its own, and gain more data for the association between TTV and medication adherence. So now to link up with one of my first slides, where we should put TTV as an adherence measurement. Actually, I don't think that TTV is an exact adherence measurement because it can't say you anything about implementation errors, about forgetting doses or delaying doses. It's the same as for our drug monitoring. I think more that TTV might work as a long-term therapeutic immune response marker. That can say you something, what's happened regards your immunosuppressive exposure in the last weeks and months. And I think this is very beneficial because it's not prone to any white coat effect. It's not affected by any single changes of your doses, but it really can say you what happened in the long period of time before your appointment. And this property, I think, makes TTV also very beneficial, maybe applicable, especially at later stages post-transplant. So I like to finish with this slide. These are just the practical recommendations for TTV-guided risk assessment in the first year post-transplant, how we currently try to use it in Vienna, applying the commercial PCR. Here I just depicted the limit for the minimization of the risk for infection and rejection, and I'd really like to highlight that if TTV is very low, here below 2.6 log, we really have to focus on the causes of under immunosuppression. We have to look if they're inadequate dosing, or really have to look if there are any
type of non-adherence. And maybe this really kicks off intensive investigation of non-adherence or intense adherence assessment. There are some scenarios we have to be care of using TTV in the daily practices. We can't use very well when we just look on the TTV level, not on the dynamics in the month 3, in the first month post-transplant, because there we have this rapid increase. We can't use it for mTOR inhibitors or never raisers. These are patients, we don't have this typical TTV kinetics over time. We can't use it in leukopenia or CMV viremia because TTV load highly depends on T cell counts. And what we need to have in mind using TTV is that the tacrolimus changes, or in total the immunosuppressive changes, becomes obvious in the TTV load roughly after 2 to 3 months. So with this slide, I'd like to say gracias. And on behalf of the whole team, especially on behalf of my supervisor, Gregor Bond, and I'm looking forward to our discussion. Thank you very much. Thank you. Pasamos a nuestro tercer ponente, es el doctor Emilio Rodrigo, nefrólogo trasplantador que trabaja en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, que ha desarrollado su actividad de investigación en diversos ámbitos, pero de forma bastante intensa en cuanto a la evaluación de la exposición a tacrolimus en los últimos años. Emilio, cuando quieras. Gracias, Marta. Bueno, primero es agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí, aunque sea después de ponentes tan brillantes. Bueno, he intentado hacer en esta revisión analizar un poco lo que es el título, el impacto de la baja exposición a tacrolimus y de la alta variabilidad intrapaciente en el desarrollo de los DSA de novo. Pero no solo en el trasplante renal, he intentado mirar un poco qué había más allá, pues en los otros órganos. Seguro que se me ha olvidado algún test que probablemente en la sala alguien más conozca. En general, en casi todos los órganos, pues es evidente que el hecho de que desarrolles DSA de novo pues va a tener un impacto en el deterioro de la evolución del trasplante, ¿no? Os pongo datos a la izquierda del estudio de Biobe de Manitoba. Pues el desarrollo de DNA de ese novo pues empeora la supervivencia de injerto de un 96% a un 57%, según veis en la gráfica. En medio es un registro de un grupo americano de trasplante pulmonar, donde los pacientes que tenían más DSA, evidentemente, pues tenían más riesgo de bronquiolitis obliterante en ese estudio y más de 10 veces riesgo de muerte perdiendo el injerto. Y en la derecha pues veis una gráfica de un grupo de Nueva York de trasplante cardíaco que los pacientes que desarrollaban DSA de novo pues tenían más riesgo de perder el injerto, un 50% más riesgo. Como dijo por la mañana la doctora Sánchez Antolín, pues el hígado es distinto y pues ha costado más encontrar estas evidencias. Os pongo un metaanálisis que hay de 12 estudios con más de 2.000 pacientes. Como veis ahí, aunque en muchos estudios no se veía esa significación, el resultado global del metaanálisis, pues si desarrollo DSA de novo, pues tenía más de 3 veces de riesgo de pérdida de injerto o de rechazo en este metaanálisis. Yo creo que sí que en general podemos concluir que el desarrollo de DSA de novo es malo para la mayoría de los órganos sólidos. Doctor Pascual nos dijo previamente que tenemos café para todos, Coca-Cola para todos, y pues la base de inmunosupresión es el tacrolimus. En el registro americano, tacrolimus y micofenolato es el 93% y tacrolimus en global pues son 96-97% en la mayoría de los órganos. Y realmente pues un poco frustrante que no podamos hacer pautas un poco más especializadas, ¿no? Pero quizá tenemos que relacionar muy bien cómo manejamos el tacrolimus o cuáles son los riesgos del uso de tacrolimus y su relación con el desarrollo de los DSA de novo, ya que son tan relevantes. Os voy a poner primero cosas que parecen evidentes, ¿no? Claro que si suspendemos el tacrolimus, pues va a haber rechazos y va a haber desarrollo de anticuerpos DSA de novo. En el 2015 o 2016 se publicaron 2 estudios donde lo que hacían eran grupos que tenían muy bajo riesgo de mala evolución, con DSAs negativos, biopsias negativas, sin inflamación y sin riesgo de mismatches. Y entonces retiraron el tacrolimus y os pongo la gráfica del estudio RISIC, un estudio multicéntrico americano, donde veis en rojo
En la parte de arriba, por encima de la raya, son todos los pacientes que no se retiró el tacrolimus en el ensayo randomizado. Los 14 pacientes de abajo que se retiraron el tacrolimus, pues 6 de ellos hicieron rechazo y otros 5 desarrollaron DSA de novo. En el estudio francés del grupo de Nantes, de Dugast, pues el resultado fue más o menos parecido. 10 pacientes con bajo riesgo de sensibilización le quitaron a 5 de ellos el tacrolimus y en todos o desarrollaron rechazo o desarrollaron DSA de novo y tuvieron que reintroducir la medicación. Esto se ha visto también incluso en un estudio de hígado, donde en niños con un estudio de 12 trasplantes hepáticos que con tolerancia operacional, demostrada con biopsia, con una quiescencia de la inmunidad bastante demostrada, pues cuando retiraron la inmunosupresión en un grupo de pacientes, de esos 12 pacientes, 5 hicieron DSA de novo anti-clase 2 y otros 3 hicieron anti-clase 1. Yo creo que incluso en el hígado también, aunque luego no les pasó nada, la evolución fue buena, el hecho de que quitemos la inmunosupresión evidentemente va a producir un desarrollo de DSA de novo. En relación con todo esto, pues nosotros tenemos datos de que en general, pues si medimos la no adherencia en un paciente, pues sabemos que es un factor de riesgo de trasplante renal, como ha explicado previamente el doctor Jampenzal. Los datos de Manitoba también ya son datos desarrollados en un grupo de más de 500 pacientes. Como veis en la gráfica, los que estaban en rojo, los pacientes no adherentes, pues desarrollaron muchas veces más anticuerpos no de DSA de novo, ¿no? Pero ¿cómo definían la adherencia? Quizás es el problema que tenemos con la adherencia. Era simplemente que el paciente reconociera que lo había hecho mal, que el médico hubiera visto algún nivel bajo, que los niveles de tacrolimus pues hubieran estado un poco por debajo de lo que consideramos normal, simplemente que no vinieran a alguna cita. Simplemente con eso, si se registraba en la historia que el paciente era no adherente, pues ya veíamos que el paciente tenía más riesgo. Pero quizás estas son las limitaciones de definir así la falta de adherencia, ¿no? No suele haber un registro sistemático en la historia clínica y los estudios de Manitoba pues, se basaban en registro retrospectivo. Normalmente si hay un evento vamos a mirarlo con más detalle, o sea que puede haber un sesgo de decir, bueno, si tengo un evento malo, negativo, rechazo, voy a ver si tiene adherencia y mientras no lo voy a ver en el resto de pacientes. Podemos reconocerla porque lo diga el paciente, el médico, y la definición es variable, ¿no? Puede ser porque el paciente no es adherente a los fármacos o al resto de a los inmunosupresores, y esto lo podemos ver, por ejemplo, con encuestas, que quizá la BASIS es la más fiable ahora mismo. Podemos hacer un paso más allá, que son registros de investigación, y lo que es el gold estándar sería la detección electrónica, que sería el gold estándar para saber si el paciente está haciéndolo bien. Aún así, a pesar de la detección electrónica, el paciente puede sacar la pastilla del sistema y no tomársela, pero bueno, eso ya sería un caso extremo. Se puede definir la no adherencia porque el paciente no venga a consultas o porque no venga a sacarse muestras analíticas. Y de una manera un poco más práctica, y es lo que quizá está en las manos de todo, por ejemplo, en las charlas anteriores nos han contado métodos que quizás no tenemos disponibles, pero simplemente saber si los pacientes han tenido niveles bajos o la variabilidad de los niveles de tacrolimus o el tiempo narcoterapéutico, pues son medidas que son fáciles de obtener y que todos podemos disponer de ellas en la práctica habitual, ¿no? Primero voy a revisar un poco qué evidencias hay de la relación entre niveles bajos aislados y riesgo de DSA de novo, ¿no? Entonces ahí los estudios de Manitoba son claves, veis en la columna en rojo los pacientes que hacían DSA de novo, en azul los que no lo hacían, y analizando los distintos puntos de corte, el grupo de Manitoba vio que la significación era por debajo de 5. Si tenemos niveles de 5 nanogramos mililitro en los últimos meses por debajo de 5, por debajo de ese punto de corte, los pacientes que tenían más veces por debajo de 5 tenían más riesgo de desarrollar DSA de novo. Hay más estudios, pongo a la derecha un estudio japonés, 160 pacientes, también miraron a ver si habían tenido algún nivel bajo, pusieron un punto de corte de 2,3, que era el que les salía significativo. Si tengo alguna vez por debajo de 3,2 de niveles, pues ya tengo el paciente en riesgo de DSA de novo. Un estudio más en pacientes trasplantes renales, eran 153 trasplantes renales. Como veis ahí, en la línea de abajo, los pacientes que desarrollan DSA de novo normalmente tenían más niveles bajos que los pacientes que en la línea azul no habían desarrollado los DSA de novo. Y específicamente los niveles del primer mes, ellos vieron que si teníamos unos niveles por debajo de 10, tenían más del 60% de riesgo de desarrollar los DSA de novo.
Curiosamente, estos datos se han demostrado también en estudios en el trasplante hepático, ¿no? Como veis, los datos de la izquierda son datos del grupo de Terasaki, más de 700 pacientes, analizaron a ver si habían desarrollado DSA de novo y analizaron los niveles del momento y anteriores y vieron que si en algún momento había tenido niveles por debajo de 3, nos parece muy bajo para nosotros en trasplante renal, pero en el hepático pues muchas veces las cantidades son más bajas, pues tenían un riesgo de 2,7 veces de hacer DSA de novo. Y un estudio más reciente, más pequeño, de un grupo japonés ha demostrado algo parecido. Si tengo niveles en algún momento por debajo de 3 a lo largo del primer año, pues tengo 8 veces más riesgo de desarrollar DSA de novo en el trasplante hepático. Pero claro, el mirar niveles aislados, pues es algo que hacemos en el día a día, ¿no? Y muchas veces es difícil de cuantificar o de obtener un número. Si vemos niveles bajos, pues lo que tenemos que hacer es subir las dosis e intentar que el paciente esté en la siguiente visita en el rango adecuado, ¿no? Entonces se han desarrollado pues, distintas herramientas para intentar mirar el impacto global a lo largo de los meses de esa variabilidad, ¿no? Entre estas medidas pues, podemos mirar simplemente la desviación estándar, que es muy cómoda. Podemos mirar el coeficiente de variabilidad, que es simplemente dividir la desviación estándar por la media. En los últimos años se ha propuesto el grupo de Colorado pues, mirar el tiempo en rango terapéutico, que es básicamente el tiempo que el paciente está en el rango correcto en proporción, ¿no? Normalmente pues, en nuestro centro los pacientes tienen un tiempo en rango terapéutico entre 75 y 80%. Hay una relación entre la no adherencia y la variabilidad. La variabilidad depende no solo de la adherencia, aunque la falta de adherencia es el factor más importante, y la variabilidad puede depender de las interacciones con fármacos o con alimentos, de factores genéticos, de enfermedades concomitantes, pero se sabe que en general la variabilidad nos va a ser un buen parámetro relacionado con la adherencia, o por lo menos es la sospecha, ¿no? ¿Cómo podemos mirar la variabilidad? Desviación estándar, coeficiente de variación y tiempo en rango terapéutico, que es ahora lo que voy a revisar con vosotros. Para saber dónde nos estamos moviendo en las cifras, pues fijaros, hay un estudio que hicieron un análisis de gold estándar para ver si el paciente estaba haciendo de forma óptima la medicación, un estudio con trasplante hepático renal, y lo que vieron ellos es que los pacientes que tienen una adherencia óptima, o sea, si lo hacemos perfecto, la variabilidad mínima sería del 15%. Quedaros con ese valor, pero fijaros un poco que incluso en un ensayo, en una situación controlada como un ensayo clínico, que nosotros pensaríamos que la situación es óptima y el paciente está más vigilado, pues en el Symphony la variabilidad intrapaciente fue de un 28%. O sea, del óptimo del 15% al 28%, pues hay un margen de mejora amplio. Y la mayoría de los estudios que ahora os voy a presentar, pues muchas veces están hablando de variabilidades del 30, del 40%. En ese momento, yo creo que todo lo que depende de la parte del coeficiente de variabilidad nos está diciendo algo que claramente podemos mejorar, por lo menos parcialmente, si mejoramos la adherencia. Por supuesto, la variabilidad se ha demostrado, incluso en un estudio prospectivo, que os pongo a la izquierda, es un estudio de Pittsburgh, 286 pacientes, trasplante renal, y lo que vieron es que los que tenían mayor variabilidad del 35%, pues tenían no solo más riesgo de 3 veces de perder el injerto, sino de desarrollar rechazos más severos y peor función renal y más fibrosis en el injerto, ¿no? Como un dato curioso, os pongo a la derecha datos del CTS, son más de 6.600 pacientes y miraron los niveles simplemente del año 1, del año 2 y del año 3 y analizaron el coeficiente de variabilidad de estos niveles y simplemente con esos datos los pacientes que tenían una variabilidad más alta tenían más riesgo de pérdida del injerto. Esto se ha demostrado también en otros órganos, en el trasplante pulmonar, una desviación estándar aumentaba el riesgo de disfunción crónica del injerto en un 46% y de pérdida del injerto en un 27%. Y a la derecha veis un estudio prospectivo en el trasplante hepático donde si tengo una desviación estándar de más de 2 durante un año o durante 2 años, cuantos más años tenga esa desviación estándar, más riesgo de rechazo agudo en el trasplante hepático. Evidentemente, la variabilidad sí que influye en que los órganos vayan peor, pero nosotros nos planteamos si podía haber alguna relación entre la variabilidad y el riesgo de DSA de novo. Hicimos un estudio de nuestros pacientes, 310, que no tenían DSA pretrasplante, que hubieran sobrevivido más de un año, que hubieran estado todo el año con Prograf, y miramos los niveles Valle de Tacrolimus del mes 4 al 12, analizamos su variabilidad y luego recogimos los DSA de novo al primer año, al tercer año, al quinto año y 6 meses antes de la pérdida. Lo que vimos fue esta gráfica
Como veis ahí, si tengo una variabilidad de más de 30% y de forma independiente de otras variables, como el rechazo agudo o si era un retrasplante o la sensibilización previa, los pacientes que tenían una coeficiente de variabilidad más del 30% tenían casi 3 veces más riesgo de desarrollo de DNA de DSA de novo. Hay algunos estudios más también que corroboran un poco esta información. El estudio de Pittsburgh que os había comentado anteriormente, el grupo con una variabilidad más alta de 35% tenían más DSA de novo, 30 versus 21%, aunque no le salía significativo. Y hay un grupo tailandés también que le sale, analizando la variabilidad de los primeros 2 años, que tienen más riesgo de DSA de novo. Curiosamente, en el trasplante pediátrico, hay muchas más publicaciones, os pongo ahí hay 5 publicaciones, os pongo ahí la gráfica de que los pacientes, en un estudio alemán de 48 pacientes, los pacientes que tenían una variabilidad de más de 25% tenían 3 veces más riesgo de desarrollo de DSA de novo en el trasplante pediátrico renal. Y hay un estudio en el trasplante hepático también, en un estudio de Toulouse, me parece bastante relevante, pues es un estudio de 116 pacientes y los autores vieron que el coeficiente de variabilidad, analizado como variable continua, se relacionaba de forma independiente, era el factor más importante de desarrollo de DSA de novo en el trasplante hepático. Si tengo un coeficiente de variabilidad de más del 35%, aumentaba más de 4 veces el riesgo de DSA de novo, y si tengo un peor coeficiente de variabilidad, todavía más riesgo de DSA de novo de forma llamativa. Yo os he comentado antes que la variabilidad se puede mirar de otras maneras y en los últimos, desde el 2018, el Grupo de Colorado propuso mirar el tiempo en rango terapéutico en los trasplantados renales. Realmente, fijaros que ellos lo que analizan como factor de riesgo es tener un tiempo en rango terapéutico por debajo del 60%. Y dices, tan poco tiempo tengo a los pacientes en el rango que yo quiero. Pues si tienes por debajo del 60%, tenías más de 2 veces riesgo de DSA de novo en este estudio, y ellos publicaron 2 años más tarde la combinación de los 2 factores. Si tengo un tiempo en rango terapéutico menos del 40% y encima un coeficiente de variabilidad más del 44%, y justo los pacientes con un tiempo en rango terapéutico más corto, si sobre eso tengo un coeficiente de variabilidad peor todavía, pues eran los que el grupo que iba a ir peor, con un riesgo de más de 5 veces de desarrollar DSA de novo. Os pongo un estudio que está relacionado con esto, es un estudio reciente de Clinic de Barcelona, es la primera vez que se hace en el trasplante pancreático y lo acaban de publicar. Pues en vez de mirar el tiempo en rango terapéutico, ellos miraron el número de veces que estaban los niveles en el rango, por debajo del rango bajo, y vieron que los que tenían más tiempo en el rango bajo tenían un 39% de riesgo de DSA de novo, y los que tenían menos tiempo, los niveles por debajo del rango, solo tenían 9% de riesgo de DSA de novo en trasplante pancreático. No se sabe muy bien la relación entre los citocromos de 3 a 5, los que expresan el citocromo, pero en general todos sabemos que los que lo expresan pues tenemos que usar más dosis para tener niveles en general algo más bajos, ¿no? Entonces hay un reciente estudio alemán con 400 pacientes con trasplante renal que analizan el riesgo del citocromo de los que expresan y vieron que tenía pues más de 2 veces riesgo de DSA de novo, independientemente de otras variables, como un factor que podía inducir más variabilidad. Cuando hacían el ajuste en este estudio por el primer nivel, ellos vieron que el efecto del citocromo desaparecía. Simplemente si tengo un primer nivel bajo, voy a tener más riesgo de DSA de novo. En general, en esto podemos un poco concluir que cualquier parámetro que miremos que nos puede sugerir infrainmunosupresión, la no adherencia o los niveles bajos de tacrolimus puntuales, y en esto a lo mejor tenemos que revisar la expresión del citocromo 3 a 5, o tener más variabilidad medida como queramos, coeficiente de variabilidad, desviación estándar, tengo tiempo en rango terapéutico. Hay distintas medidas que quizás son un poco más complejas de hacer. Todo ello nos va a poner en riesgo de rechazo celular, de DSA de novo, de rechazo humoral y de pérdida de injerto, realmente yo creo que en todos los órganos, ¿no? No sé si esta diapositiva tuve dudas de ponerla o no, porque esas discusiones filosóficas a veces, no sé si se puede atribuir una causalidad entre la variabilidad y la baja exposición y el desarrollo de los anticuerpos, pero yo creo que en general la asociación sí que es fuerte. La mayoría de los riesgos eran de más del doble, de 4, 5, 6 veces. Los resultados son consistentes. Normalmente
hay una asociación temporal evidente. Tengo antes la baja variabilidad, la alta variabilidad o la baja exposición antes del desarrollo de los anticuerpos. Hay un gradiente biológico. Cuanto más baja sea la exposición, cuanto más variabilidad, más riesgo. Y luego, respecto a la plausibilidad, pues se sabe que el tacrolimus tiene un efecto inhibidor sobre los linfocitos T follicular helper, que son clave para la activación completa de la célula B y que acabe produciendo los anticuerpos, ¿no? La célula T follicular helper, como pone en esta revisión de Taunat, pues el mecanismo de activación para producir la interleuquina 21 es mediado por calcineurina, y así las dosis anticalcineurínicos van a tener claramente un efecto sobre las TFH. Y aunque bueno, hay algunos modelos en animales que también apoyan esto, solo os quería presentar este estudio. Son pacientes en los que les habían iniciado tacrolimus una semana antes a los que iban a ser de vivo, y los que se hacía trasplante de cadáver empezaban ese mismo día. La gráfica de la izquierda son los pacientes aquí en estos de aquí, quería decir estos de aquí, son pacientes, los de la izquierda son pacientes que no han estado sometidos al tratamiento previo con tacrolimus. Los de la derecha, los que están en tratamiento con tacrolimus. Como veréis, el haber recibido tacrolimus hace que tenga menos niveles tanto circulantes como en los ganglios linfáticos de células T follicular helper, que así nos explica también pues, que vayan a tener una producción de anticuerpos más baja. Os comenté al principio que había un estudio de no adherencia, que era el estudio de Nantes. Eran 10 pacientes, a 5 les quitaban la inmunosupresión y a otros 5 se la mantenían. Al final, el estudio, pues, tuvieron que reintroducir la inmunosupresión porque todos pues habían hecho o rechazos o eventos. Como veis en la gráfica de la derecha, después de reintroducir la inmunosupresión, sorprendentemente la mayoría fueron bastante bien. Y luego los autores analizaron un poco cómo era la carga de EPLETS, lo han hecho más recientemente, cómo era la carga de EPLETS, y vieron que aunque ellos habían considerado que eran pacientes de bajo riesgo, realmente muchos tenían cargas de EPLETS de DQ, de discordancia de DQ, pues que eran más de 10, y podía ser bastante relevante. Ellos habían interpretado como que no eran pacientes de riesgo, ¿no? Yo creo que es importante cualquier valoración adecuada de niveles, tenemos que tener en cuenta el nivel de compatibilidad de EPLETS, y esto lo demostró Vive en el grupo de Manitoba, más de 500 pacientes. Si veis la columna roja, son los pacientes de alto riesgo inmunológico que desarrollaban anticuerpos. La columna azul es los pacientes con alto riesgo inmunológico medido por la discordancia de EPLETS. Entonces vieron que claramente el tener niveles simplemente por debajo de 6 me va a inducir un mayor riesgo de desarrollo de anticuerpos antiespecíficos. Sobre ese riesgo inmunológico, si yo tengo los niveles más bajos o más variables o con más variabilidad, voy a tener más riesgo de DSA donante específicos. Para concluir, en general yo creo que podemos mirar cualquier parámetro que miremos. Yo creo que es fácil de implementar, no adherencia o simplemente tener en cuenta los niveles bajos aislados. Para nosotros es más fácil de mirar porque simplemente con una hoja Excel pues puedes calcular rápidamente la variabilidad, la desviación estándar, tiempo narcoterapéutico, ya os digo, hay una hoja Excel para calcularlo. Se puede mirar metabolizadores altos. Todos estos son pacientes que tienen riesgo de DSA de nuevo, de rechazo mediado por anticuerpos y de pérdida posterior de trasplante. Hay un efecto sinérgico entre el tiempo del rango terapéutico menor y una mayor variabilidad, como que aumenta el riesgo de DSA de nuevo. Siempre que analicemos todos estos parámetros tenemos que tener en cuenta el riesgo inmunológico medido por la manera más fina que podamos, y en general yo recomendaría que es conveniente monitorizar estos parámetros para el seguimiento de los pacientes del trasplante de órgano sólido. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Si quieres sumarte. Tenemos tiempo para preguntas. Si hay preguntas en la sala. Sí, veo una mano detrás de una luz potente. Sí. Sí. Si te quieres presentar, sí. No te veo. José Cabrera, director médico de Bristol Myers Squibb. Muchas gracias por la oportunidad. Enhorabuena a los panelistas y a los moderadores. El doctor Pascual, en su magnífica intervención, nos decía que no eras feliz, ¿no? Yo te tengo un aprecio y una admiración personal extraordinaria.
desde hace más de 25 años que lancé Rapamune y tanto a ti como a muchos de los presentes os tengo muchísima admiración y afecto. Y ese afecto es lo que me ha hecho intervenir ahora. En tu exposición ponías el arsenal terapéutico y tachabas Belataceb dentro de ese arsenal terapéutico. Yo no voy a hacerte feliz, sería muy pretencioso por mi parte, pero voy a intentar infundir algo de optimismo como responsable de la compañía. Y es que Belataceb, con una aprobación europea y una resolución negativa de precio-reembolso, ¿vale?, vamos a intentar que entre dentro de vuestro arsenal terapéutico, intentando abrir un nuevo dossier para que se rebata eso. Y ese nuevo dossier se va a poder abrir en función de unos nuevos resultados que están muy en línea con tus datos que decías. ¿Cuál era la expectativa de vida? Belataceb ha demostrado en mejores resultados en supervivencia de paciente versus tacrolimus. Y eso nos va a permitir abrir eso. Y con esto deciros que vamos a trabajar en ello. Y una pregunta a los panelistas, ya que esta es una intervención sobre la adherencia. ¿Qué rol puede jugar un producto que, aunque tenga infusión intravenosa, sea prescrito en algunos casos también en España para mejorar la adherencia, por ejemplo, en población juvenil? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, no sé quién de vosotros, Emilio, Julio, and Bueno, maybe you have empiezo yo, ¿no? Sí. El aprecio es mutuo. Te agradezco mucho la intervención y estoy encantado de que Belataceb esté fuerte y con renovados bríos después de las históricas decepciones que tuvimos como mínimo en España, ¿no?, con este fármaco que no alcanzó precio reembolso, que para nosotros, como sabes, es básico. Y reconozco que es un fármaco que tiene resultados magníficos y fue una decepción no conseguir meterlo en nuestro arsenal terapéutico, que muchos pacientes se hubieran beneficiado seguro. Así que bienvenido al parqué y espero que tenga mucho éxito futuro, porque era una asignatura pendiente, la capacidad que tengamos de utilizar un fármaco no nefrotóxico y tan serio como ese a la hora de beneficiar muchos pacientes. No sé si quieres mencionar algo con respecto a adherencia en un fármaco de administración intravenosa. Bueno, yo creo que sería ideal, ¿no? De todas maneras, yo no sé si todos tenéis experiencia, incluso algún paciente con otros tratamientos, por ejemplo, de Eculizumab, pues incluso algún paciente no ha venido, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer mal siempre. Esa oportunidad está ahí. ¿Más preguntas en la sala? Portolés, creo. Hola, doctor Portolés, Puerta Hierro, Majadahonda. Gracias por las charlas muy interesantes. Dos preguntas muy breves. No sé si tendrán respuesta a Julio. ¿Una respuesta en el test in vitro inferior a la media llevaría a un cambio de droga de elección o llevaría a un aumento de las dosis y, por tanto, un mantenimiento de niveles? And for the other two speakers, you have shown perfectly that the compliance is a problem, and you have shown different tools to evaluate the compliance of the patient, but the question is how to deal with the compliance of the patient, how to improve the compliance. Thank you. Yo, brevemente, el inmunobiograma viene a completar bueno, pues la constelación de factores clínicos, de antecedentes y de situación del paciente, y yo creo que efectivamente si tienes una baja sensibilidad a un fármaco determinado, te puedes plantear utilizar una alternativa. Creo que todavía es pronto para afirmar de manera rotunda que se pueden tomar decisiones de una manera tan digamos, decisiva en la evolución del paciente como cambiarle de inmunosupresión, pero si lo hacemos ahora sin él, pues con mayor motivo. Esto te da una base mucho más mecanística, una base farmacodinámica para tomar decisiones y para hacer cambios, evidente. Y de alguna manera, bueno, por añadir, no sé si estarás de acuerdo o no, obviamente como no tenemos tantos tratamientos diferentes como antibióticos hay en el mercado, a lo mejor resulta que tenemos que trabajar con lo mismo que tenemos, y eso nos pasa también con las infecciones, ¿no? A veces tenemos que usar supradosis, o sea que a lo mejor esa también es otra cuestión. Una herramienta también de dosificación. Thank you very much. A very important question.
Actually, in Vienna, we don't have so much experience with treating medication or what's next after we have detected it. And I think that's a very personal question. It's really demands, as a lot of other aspects in your daily clinical routine, on your resources, on costs, how many personnel you have, do you have any experts for adherence at your center? I really like the approach to really have this behavior change techniques, that you maybe have a close look at the adherence behavior of this patient and really try to identify barriers, personal barriers of this patient where he have problems taking his medication probably. I know that sometimes also our approach to change to one daily prescription of tacrolimus. I think for some patients this is facilitates medication intake, but on the other hand, you have to mind if you forget the one day or this dose at one time at the day, then you have a longer time period without any exposure of the medication. The forgiveness of the once daily prescription is less than for the twice daily prescription. Okay, Frederic, could we have a eventual interaction between viral load of TTV and other virus, for example, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, or BK viremia? Actually, this is a topic of investigation, not only by us, but also by other groups all around Europe, because it's very, actually we don't know really well how these viruses compete to each other. But what we have somehow, or some experience from our clinical routine is that if there's really severe CMV infection, then the TTV load increases also, because TTV sometimes really depends on the T cell counts, and when the T cells are very specific now activated for the CMV infection, there's sometimes maybe a little bit concurrence in terms of the replication places, I guess, but there's not sure data right now. Veo una mano allí. Okay. Hello. I have a question for Frederic. I really enjoyed your presentation. Thank you very much. My question is about TTV levels and type of immunosuppressor agent used. As I suppose almost every test performance should have be under tacrolimus treatment. But what if you use mTOR inhibitors, as they have a very well-known antiviral activity? Yeah, as I said, the TTV-guided concept doesn't work with mTOR inhibitors. So there are now defined, in my knowledge, now there's now defined thresholds or levels used for mTOR inhibitors. Marcos. Sí, hola, gracias. Una pregunta para Julio Pascual. Me ha gustado mucho la idea del inmunobiograma. Es algo que estamos buscando. Ya tuvimos la aproximación con el Immunome, que se quedó ahí. Lo que no entiendo es, el antibiograma miras capacidad de los antibióticos bactericida. Aquí estamos mirando células y la capacidad de responder o no a una estimulación y cómo el fármaco le suprime. Tengo varias preguntas. Me ha encantado y voy a revisarme bien después la literatura y todo esto. No quiero avasallar, pero... Se benévolo con un nefrólogo, ¿eh? No, sí, por supuesto. Uno es, ¿habéis visto datos de coeficiente de variabilidad interindividual? Dos, ¿habéis mirado relación del test en función del número de tipos de células TCD4, si hay variación según la linfopenia o que puede o no haber en el paciente? Y tres, el dato del estudio longitudinal a distintos tiempos, ¿tenéis datos de la variabilidad que hay, si hay cambios o no hay cambios? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El coeficiente de variabilidad interindividual es relativamente elevado al principio del desarrollo del test, es decir, 2015, diría yo, a 2020, ha ido refinándose
con la utilización y con el progreso técnico que la propia compañía ha hecho del bioensayo. Estaba, digamos, en el límite alto de lo que es asumible, ¿no? Estaba en un torno al 20%, pero variable también entre fármacos. Era más alto con tacrolimus, más bajo con inhibidores de mTOR y con esteroides. No me consta que tengamos datos de relación de esto con las diversas poblaciones linfocitarias que pueda haber en la muestra. No tengo la menor idea. Seguro que hay gente que sabe más que yo de esto, de, digamos, las tripas del bioensayo en el laboratorio, que te podrá responder. Y no se ha analizado, que yo sepa de momento, la variabilidad que hay en el longitudinal del biotrain, que son datos muy preliminares los que he podido mostrar, los primeros análisis de la cohorte, y seguro que en los próximos meses se podrá ver. Otra pregunta aquí. Federico, ¿no? Vale, sí. Es que pensé que se había ido. Oppenheimer. Oppenheimer. Gracias. This is a question for Dr. Hoppenthal. You have shown the relationship between tacro levels and TTV replication, but it may be different whether tacrolimus is associated to MMF or mTOR inhibitors by two potential questions. One is the synergistic immunosuppressive effect of this combination, but the other question may be whether there are antiviral direct effects of the mTOR inhibitors like with other virals that we know. Do you have data in this about this question? I haven't understand the combination of Tacrolimus and rapamycin. Okay. Actually, it's not a combination we use in Vienna, I have to say, so I don't have experience on this. So I can't say you something about this particular combination. I don't think there's a particular data set which can respond to this question. And to the other one is that we know that the TTV replication is very free from the application of from the antiviral drugs we used for CMV, for prophylaxis, and we know that TTV have no, or these drugs have no any effect of the TTV replication. Thank you. This was shown in this primarily in this data set from Flamek et al. And from Stanford group, very nicely. Yo quiero aprovechar para hacerle una pregunta a Emilio sobre la coeficiente de variabilidad. Siempre me convences y luego digo, ¿y vamos a meter los datos en un Excel? Bueno, es como, o sea, una herramienta en tiempo real para que nosotros realmente podamos aplicar esto, porque lo del Excel al final, bueno, sí, retrospectivo, un estudio. Sí que en general, pues sí, yo creo que hay que intentar hacerlo de alguna manera. Es una información más que además es muy barata de hacer. A lo mejor hay que hacerlo, pues hay una revisión de la JT que está muy bien, de González, y ellos establecen más o menos, es decir, es útil hacerlo del 3 al 12 mes y evita los niveles que son de pacientes ingresados. O sea, hay una serie de recomendaciones. Cuando es más útil es ese momento de 3 a 12 meses, por lo menos vas a tener un dato más sobre pacientes o sea, sobre el riesgo que pueden tener los pacientes. Eso es una variable más que puede influir en el resto de los resultados a partir del año. Los datos de CTS pues sí que dicen que cada vez que lo mires se va a relacionar con eventos, ¿no? Claro, cuanto más tiempo pasa, pues también es verdad que menos puedes hacer, ¿no? Dice, bueno, ya llevo 3 años y tengo la variabilidad, digo, bueno, pues ahora, no. En teoría, lo que no está demostrado es cuál es el siguiente paso, ¿no? Aparte de, o sea, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos para reducir esa variabilidad, pues es bastante intenso, no simple, bueno, en el estudio de Outsmart, es un estudio muy curioso, pues dice, no, vamos a mejorar la adherencia. Entonces, es la letra pequeña y dice, solo hacen una entrevista con el paciente. Y dice, bueno, pues eso no es muy útil, ¿no? Porque hay que hacer algo realmente pues, con el farmacéutico, con alguien que refuerce. Y tenemos que utilizar muchos recursos para ver si conseguimos mejorar ese aspecto, ¿no?
pero yo creo por lo menos para analizar mejor tus resultados y lo que te pasa, pues es un dato más, yo diría casi como la creatinina, la proteinuria al año, ¿no? Y no hay ningún estudio de intervención que Pues haya prospectivo. de estudios de intervención hay los de la conversión de 2 veces al día a 1 al día, y había una bajada en esas gráficas que nos ponen de registro electrónico, pues sí que mejoraba mejoraba el cumplimiento y bajaba la variabilidad pues en torno al 5%, una cosa así. Y luego hay un estudio hay 2 estudios de un grupo americano, no me acuerdo ahora de dónde es, 2 estudios, el uno es más sencillo, el otro es más complejo, y los 2 demuestran que baja la variabilidad. Y yo son los primeros que he leído que podemos hacer algo que realmente cambie tanto. Pero es decir, son estudios, pues el registro electrónico, llamadas al paciente, alertas electrónicas, no sé si podemos utilizar tantos recursos, ¿no? Bueno, no sé si la inteligencia artificial a lo mejor nos podría ayudar. Sí. Bueno, en fin, despedimos la sesión porque ahora hay otra próxima sesión que empieza a la 1:30 y yo creo que nos hemos ajustado fantásticamente bien al tiempo. Gracias a todos los moderadores. A los moderadores, no, a los ponentes. A los ponentes y un placer de los moderadores.